Buenos días a todos y bienvenidos al webinar Impacto de la reforma laboral en la formación dual universitaria, nueva forma de identificación de talento en el sector de automoción. Todos conocemos la reforma laboral aprobada por Real Decreto en 2021 y que entró en vigor en marzo del año pasado, en la que uno de los aspectos prioritarios era la redefinición del modelo de contratación con esa finalidad de reducir la temporalidad. Y respecto a un tema que nos trae hoy aquí, que es el tema de la formación dual universitaria, se ha cambiado el contrato que conocíamos para la formación y el aprendizaje, pasa ahora a denominarse formación en alternancia, que trata de compatibilizar precisamente esos estudios con una formación también a nivel laboral relacionada con ese curso en concreto, lo que al mismo tiempo también supone una oportunidad grande para las empresas, porque pueden ser capaces a través de estos contratos de tener nuevos profesionales y además desarrollarlos ellos mismos de la manera más efectiva y con unas ventajas también pues, a nivel, por ejemplo, de bonificación al 100% de los seguros sociales. Para eso y con una dedicación especial a aquellas personas que estáis trabajando dentro de las organizaciones de automoción, en uno de los mayores retos que tenemos, no solamente como sector, sino también como país, que es el desarrollo de personas y la atracción de talento a sectores específicos y tan relevantes como el nuestro para la economía española. Pues estamos hoy junto a nuestro socio colaborador Deusto y hablaremos de todos estos temas y responderemos a preguntas como cómo puede afectar, ¿no? Este marco legal a la hora de tener alumnos duales en nuestras empresas y aportar incluso ejemplos de cosas que están funcionando en nuestro sector. Y con eso, pues empezamos. Cualquier cuestión que os surja, por favor, plantearlas a través de la herramienta que tenemos de preguntas y respuestas y al final de la presentación intentaremos responder a todos. Y doy paso a los ponentes. Por favor, Irene y John, si podéis encender vuestra cámara y micro para compartir la presentación también y así vamos adelantando. Irene Cuesta Gorostidi es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto, es máster en Marketing Digital y Estrategia Online por ISDI, diplomada en Docencia Universitaria por la Universidad de Deusto y profesora titular de Marketing. En la actualidad es directora de la Unidad de Formación Continua y Dual de la Universidad de Deusto, responsabilidad desde la que fomenta el desarrollo de los programas de formación a lo largo de la vida, así como la implantación del modelo Deusto de formación dual, dirigiendo la Escuela para la Facilitación Dual, desde la cual se capacita a todas las personas involucradas en los procesos de formación dual. Y John García Barrueta Beña es doctor ingeniero y está acreditado por la NECA como profesor titular en el área de la ingeniería mecánica. Cuenta con 2 sexenios de investigación, así como un sexenio de transferencia y actualmente es el director del máster universitario en diseño y fabricación en automoción, impartido también por Deusto. Pues cuando queráis. Muy bien, pues nada, en primer lugar, buenos días. Entiendo que me escucháis bien, ¿verdad? Un Sí. saludo a todos los asistentes y, como no puede ser de otra manera, en primer lugar, mi más expreso agradecimiento a Sernauto, con quien estamos colaborando ya desde hace unos meses, y la verdad es que os agradecemos muchísimo, ¿no? Que hayáis organizado este webinar sobre un tema que, desde luego, en Deusto tenemos muy claro la relevancia que tiene, y poder compartirlo con las empresas del sector en particular, bueno, pues es una gran oportunidad para nosotros y para poder charlar, compartir, etcétera. Así que, si os parece, nada, arranco con la presentación poco a poco, ¿vale? Esta es un poco la agenda que he preparado. Es verdad que el objetivo fundamental es que veamos un poco las oportunidades que se abren desde nuestro punto de vista. Queremos plantearlo en términos de oportunidades que se abren para las organizaciones a partir, ¿no?, del nuevo marco regulatorio de la reforma laboral, también nuestra ley de universidades en torno a lo que es la formación dual universitaria, pero permitidme que arranque un poquito con un poquito de contexto y entender, ¿no?, cuál es el rol real de la formación dual universitaria en ese contexto, y para el cual ese nuevo marco jurídico pues, nos da oportunidades de seguir avanzando. A lo que he llamado las grandes transformaciones, yo creo que nadie le va a sorprender de qué estamos hablando hoy en día, pero sí, dejadme que contextualice un poquito. Hace 2 planes estratégicos, de hecho, en la Universidad de Deusto, hicimos una reflexión profunda de cómo estaban, ¿no?, los elementos más importantes, las palancas más grandes de transformación a nivel mundial, en eso que todo el mundo ya llamaba la era de la incertidumbre. Imaginaos ahora, ¿no?, si está acertado ese nombre, ¿no?, y en donde visualizábamos pues, grandes avances tecnológicos, todo lo que es el Big Data, el IA, obviamente ahora está muy en auge, ¿no?, todo lo de la inteligencia artificial, robótica, la biomedicina, en fin, muchísimas palancas de cambio a nivel tecnológico.
Ojo, también los cambios sociodemográficos de los que no se ha hablado con gran profundidad hasta ese momento. La demografía está puesta en escena por fin y afecta a muchas de las cosas de las que vamos a hablar aquí hoy. Por supuesto, todos los cambios en el poder económico y mundial, con el eje claramente cambiando, ¿no? de donde estamos acostumbrados a verlo, con la guerra Ucrania encima de la mesa en este momento, y también los cambios en el medio ambiente. Por fin, ya sabíamos todos desde hace muchísimo, ¿no? El reto que tenemos de cuidar del planeta, pero por fin todo lo que son las políticas de medio ambiente empiezan a estar en la agenda de instituciones, de organizaciones y de los ciudadanos, con todo lo que eso va a impactar y en vuestro sector en particular, ¿no? Lo tenéis clarísimo. Y también, más recientemente, seguramente los cambios en las políticas de salud, pero de un contexto más amplio. Lo analizamos entonces como el trabajo por el bienestar de las personas de una forma muchísimo más integral. Hoy me he despertado con dos noticias y he desayunado con dos noticias, ¿no? Que para el 2040 vamos a estar en Marte. Estoy muy contenta porque aspiro a estar viva, jubilada y poderlo ver cómo llegamos a Marte, ¿no? Con lo cual esto no puede ir más que más a más, ¿no? Y además otra noticia muy impactante, ¿no? Y que tiene mucha repercusión en medios, aunque estoy segura que estoy siguiendo, que la inteligencia artificial, ¿no? Los creadores, fundadores que están promoviendo la inteligencia artificial, a la vez han alertado de que puede ser una palanca, igual es un poquito exagerado o dramático, ¿no? El fin de la humanidad, ¿no? Lo están poniendo al nivel de las pandemias, de las guerras nucleares y por lo tanto, ¿no? Pues ahí tenemos que ser muy conscientes de hacia dónde vamos. Pero en ese contexto estamos, ¿no? En Deusto no queremos dejar de enfatizar siempre que nuestras grandes transformaciones, y así lo tenemos interiorizado en todo lo que hacemos, en todas las propuestas de trabajo que hacemos a las organizaciones igualmente, y la formación dual va de eso, de cooperación con vosotros, con las empresas, todo lo que es la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. Entre ellos están la mejora del trabajo, de un trabajo decente, del crecimiento económico, de la salud, del bienestar, de la educación de calidad, de todo eso y de muchas otras cosas, por ejemplo también de las alianzas para lograr los objetivos, va la formación dual y el marco jurídico que nos lo va a permitir hacer. En esa reflexión decíamos en Deusto que teníamos que dar un paso más, que todo lo que veníamos haciendo con 100 y pico años de experiencia estaba bien, pero que ya en este nuevo contexto no era suficiente y que por lo tanto teníamos que trabajar e interiorizar en todos nuestros procesos de trabajo, que tenemos que fomentar agentes de transformación. Personas que no solamente van a salir bien formadas, déjame ahí que presuma un segundito de que creo que en nuestra universidad la gente sale bien capacitada técnicamente y a nivel personal también, pero que teníamos que dar un paso más. Personas que sean capaces de dar respuesta a todos esos retos en esa era de la incertidumbre. Y con una visión además de que les necesitamos a todos, necesitamos a todas esas personas. Obviamente en nuestro entorno, hoy por hoy, porque eso también está cambiando muchísimo, sobre todo tenemos a las personas más jóvenes, 18, 20 años, que llegan a la universidad, pero cuidado, necesitamos a todas las personas, personas con cierta experiencia, como somos los que estamos, ¿no? Pues con ciertos años ya en nuestras organizaciones trabajando, que tenemos que seguir aportando, integrando a esos jóvenes y personas que están pues, en su etapa seguramente más finalista de profesional, más cercanos a la jubilación, pero que también son muy relevantes para ver cómo entre todos hacemos frente a todos estos retos, estas palancas de transformación. Un guiño muy concreto al reto demográfico. Yo creo que aquí tampoco sorprenderá ninguno de estos datos. La población claramente mundial está en constante crecimiento, pero no de forma homogénea. La mayor esperanza de vida es una buena noticia, obviamente, pero eso va a cambiar claramente las pirámides de la población, los movimientos migratorios en aumento. Ya tenemos una serie, ¿no?, de situaciones. El reto demográfico, cuando vemos cómo está el crecimiento demográfico a nivel mundial, y este dato lo pongo porque aquí estáis muchas empresas también, bueno, obviamente muy internacionalizadas, con distintas situaciones e implantaciones en distintos países, bien a nivel comercial, bien a nivel fabricación, bien a nivel de muchos elementos, ¿no?, de proveedores, etcétera. Y obviamente esta reflexión, ¿no?, de este crecimiento demográfico diferente a nivel mundial nos puede hacer también reflexionar cómo lo estamos interiorizando en nuestras estrategias. Os pongo el caso de Deusto. Deusto, como sabéis, es de la Compañía de Jesús y si algo tenemos es una red de universidades a lo largo del mundo. Pues, por ejemplo, estamos empezando a tener programas también de conexión más profunda de la que ya teníamos, más allá de la colaboración, de cooperación, para ver, ¿no?, cómo podemos crear cauces, puentes, de que ese talento en formación en muchas universidades del mundo lo podamos unir para dar respuesta a las necesidades de cada zona.
Un dato sobre el crecimiento vegetativo a nivel español, este es el dato del primer semestre del 2022, que nos sirve un poco como ejemplo, ¿no? El saldo vegetativo de nuestra población es claramente negativo, aunque la población crece por los movimientos migratorios. Entonces ahí también nos tenemos que reflexionar, ¿no? Mayor esperanza de vida, pero ese crecimiento vegetativo tiene un impacto muy claro en las futuras generaciones, cómo estamos integrándonos, los movimientos migratorios, son viables, no son viables, ¿qué estamos haciendo ahí, ¿no? Ya veis hacia dónde camino, ¿no? Enseguida con toda esta reflexión. Luego está mi generación, yo soy de la generación del baby boom también, que están empezando a jubilarse, ¿no? Los que están en las primeras etapas de esa generación, y esto está claramente tensionando muchísimos sectores. ¿Qué estamos haciendo, ¿no? Para planificar toda esta generación de nuevas personas que se van a jubilar? Y además tenemos este dato que no por triste hay que dejar de sacarlo, ¿no? Y es que estamos a la cabeza del desempleo juvenil, menores de 25 años. Tenemos pocos jóvenes y además los tenemos en un porcentaje excesivamente, intolerablemente alto de desempleo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para conseguir darle la vuelta a todo esto? Aquí hago un pequeño guiño a nuestro sector empresarial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, donde, como sabéis, nos situamos, tanto John como yo, ¿no? Y hacía una estimación hace poco, ¿no?, de que para mantener la prosperidad actual se necesitarán unos 400.000 personas en los próximos 30 años. Hablaban con las empresas, yo creo que este dato, aunque, insisto, se corresponde con las empresas más cercanas a nuestra comunidad, creo que es bastante extrapolable al resto de las empresas del sector español, ¿vale? El 76% de las empresas encuestadas nos dicen, y es que nos lo dicen todos los días, nos lo decís, ¿no?, que tenéis dificultad para contratar. ¿Y por qué? Pues falta de formación y especialización en todas esas áreas nuevas, pero ojo, también por falta de actitud, disposición, interés y experiencia. O sea, falta gente con experiencia. Y ahí entramos a veces en un pequeño bucle, y ahí la formación dual tiene mucho que aportar. Alguien que está académicamente formándose, pues igual en ese momento no ha tenido muchas oportunidades de tener experiencia, pero a la vez nos pedís, ay, mándame gente con experiencia. ¿Cómo hacemos para cambiar ese bucle, ¿no?, en el que estamos? Hay una cierta tormenta perfecta, no sé si habéis visto la película, pero espero que la nuestra acabe mejor que esta película, ¿no? Y si ahora hago también un poquito reflexión de nada nuevo para vosotros, ¿no?, de cuáles son los retos del sector de automoción, me baso en uno de los múltiples estudios, pero este me ha gustado, ¿no?, el del grupo ADECO, sobre el futuro del talento en el sector de la automoción y de la movilidad, ¿no?, y de la industria de la movilidad. Bueno, pues aquí tenéis 10 palancas de transformación, que además si fueran de una en una, pues bueno, ¿no?, pero es que son las 10 y a la vez, ¿no? Con lo cual los retos están servidos. Y en este estudio lo que me ha gustado sobre todo es el análisis que hacen, ¿no?, palanca a palanca, y luego con una visión mucho más integral de cómo hay que afrontar claramente, ¿no?, esa identificación de ese nuevo talento que necesitamos, esos agentes de transformación en concreto para vuestro sector, el de automoción, cómo le podemos ir dando forma. Y hay una conclusión clarísima en este estudio y en otros, y es que se reta a las empresas en general y a las de vuestro sector en particular, que es lo que estamos aquí hablando hoy, del sector de automoción, a redefinir las estrategias de atracción, de captación y de vinculación de ese talento tan necesario. Además, un talento que es distinto, que tiene que capacitar en cosas diferentes y además con una serie de actitudes diferentes. Y en ese sentido también nos encontramos con la generación Z. Aquí están pues nuestros hijos, mis hijos desde luego, y seguro que los hijos de más de uno de los que estamos por aquí, ¿vale? Generación de la que tenemos muchos estereotipos, pero hay que ir a los estudios. Aquí tenemos un compañero que ha estudiado mucho a la generación Z, ¿no? Y nos vienen a decir que es verdad que tenemos muchos estereotipos sobre ellos, que es verdad que son distintos, que es verdad que nos sorprenden, que a veces no les entendemos, que a veces nos parece, pues permitidme la expresión, ¿no?, extraños, ¿no?, sus comportamientos. ¿Por qué? Pero pues son distintos a los nuestros, a nuestra forma en la que hemos vivido, nos hemos formado y estamos trabajando, ¿no? Y hay que hacer un guiño. Es gente que sí quiere trabajar, pero quiere hacer las cosas de otra manera. Quieren integrar de forma tremendamente inteligente y hábil. A veces nos parece exagerado, pero yo creo que es de forma tremendamente inteligente y hábil su vida personal con su vida profesional. Y buscan empresas que les abran sus puertas, pero de otra manera. Entonces, bueno, más allá, ¿no?, de las cosas que no comprendamos, ojo que hay algunas que son incomprensibles, que aquí tenemos a muchos de esas edades en las aulas y a veces sí, yo creo que hay cosas incomprensibles, pero en general hay que hacer un guiño a esa generación porque lo que nos está diciendo es si queremos estar ahí, si queremos ser agentes que cambien el mundo, pero necesitamos hacerlo de otra manera, no como lo habéis venido haciendo tradicionalmente, ¿no? Y así en la universidad fuimos viendo que una de las consecuencias claras, ya mirando hacia adentro, hacia lo que hacemos, nuestra misión y el cómo, ¿no?, es que no solamente lo que se aprende
debe ser diferente, que también. Ahora tenemos grados en robótica, en industria digital, en ciencias de datos, en inteligencia artificial, que hace nada, pues no estaban en nuestra cartera de productos y empezaban a salir otros, ahora mismo no, pero también hay que hacer claramente reflexión de cómo se aprenden los formatos, cuándo se aprende a lo largo de la vida, clarísimamente ese es otro reto para la universidad en el que también estamos, y dónde se aprende. La formación dual va mucho de dónde se aprende, porque vamos a abrir también las puertas a dónde se ocurren esos procesos de aprendizaje. En ese sentido, nos salían muchas preguntas, los to-dos, ¿no? Y un to-do clarísimo es esa reflexión. ¿Estamos cambiando algo de manera significativa y sostenible en el tiempo con todo este marco en el que tenemos que seguir desarrollando nuestros proyectos personales y profesionales, nuestros proyectos organizativos en este momento? Y cuando digo estamos, no os estoy echando la piedra al tejado de las empresas. Estamos, primera persona del plural. Imaginaos la responsabilidad que asumimos también como institución educativa al hilo de esto. Esta reflexión la tenemos encima de la mesa. ¿Estamos cambiando algo de manera significativa y sostenible en el tiempo en nuestras culturas corporativas? Esos jóvenes buscan empresas modernas, buscan empresas participativas, buscan empresas responsables. ¿Qué estamos haciendo? Y en cuanto a nuestras formas organizativas, estamos hablando de procesos de trabajo cooperativos. ¿Hay flexibilidad? ¿No hay flexibilidad? ¿Cómo estamos haciendo todo eso? Y en cuanto a nuestras formas de trabajo, estamos haciendo algo, cambiando algo de manera significativa y sostenible. Es muy importante aquí la palabra sostenibilidad, ¿no? Se habla ya de trabajos líquidos, de trabajos por proyectos, horarios diferentes, nuevas formas de trabajar, metodologías ágiles. Más importante, al hilo de lo que estamos hablando hoy, ¿estamos cambiando algo de manera significativa y sostenible en el tiempo en la manera de acercarnos a ese nuevo talento? ¿Tenemos estrategias de employer branding? ¿Hacemos una aproximación anticipada? No vale ahora esperar 4 años de grado más un día para empezar a llamar a la puerta, eso sé que lo sabéis, ¿no? Pero estamos haciendo algo más allá de cosas puntuales. Se nos puede visualizar y primero queremos ser y luego se nos visualiza como una empresa no solamente contratadora, sino como una entidad formadora. Es el reto que tenemos encima de la mesa con la formación dual para dar respuesta a todo esto. Necesitamos de las organizaciones para ser corresponsables junto con la universidad. Obviamente tendremos nosotros más responsabilidad al hilo de eso, ¿no? Es nuestra misión y nuestro servicio, ¿no? Pero necesitamos también la implicación de las empresas como parte de ese proceso formativo. ¿Lo estamos haciendo? Y en la manera de formar a las personas que ya están en nuestras empresas, plan de formación estratégico, no puntual, sino como un proceso. En vuestro sector sé que se apuesta mucho por la formación. Estrategia de upskilling clara, estrategia de reskilling clara, inversión en tiempo y presupuesto. ¿Cómo estamos a nivel de todo eso? Y lo que más nos interesa, ¿no? Como visión más filosófica, si queréis, pero si esto funciona, al final el despliegue luego es mucho más coherente y más rápido. Claramente tenemos proyectos en cooperación sectoriales, más allá de los técnicos, ojo, proyectos en cooperación junto con otros agentes, que estamos universidad y sector empresarial, proyectos en cooperación de escucha, la cooperación aquí es fundamental. Esta es la reflexión claramente que nos hicimos y que os comparto porque creo que es válida tanto para la parte de vuestras empresas como para la parte de los centros educativos. En Deusto, claramente nos planteamos un repunto de partida, hemos hecho muchos puntos de partida en la historia de la universidad, ¿no? Y bueno, teníamos que interiorizar que hay que ser conscientes de que la capacidad para innovar, capacidad de innovación ya teníamos, de las universidades, ha de ser en cooperación con los agentes. Y ese es el elemento, el salto crucial que estamos dando ahora. Trabajar en cooperación en muchas palancas, como veis en la diapositiva, pero en este momento en el ámbito de la empleabilidad. Así llegamos a definir nuestro propio modelo de formación dual, que le quisimos dar nuestro sello de Eustense, obviamente, por ser riguroso en nuestros procesos de aprendizaje. Lo dual no podía acabar con la calidad de los procesos de aprendizaje, pero siempre con ese foco de empleabilidad, de unir futuro con talento. El futuro sois vosotros, todas las personas que estáis en las organizaciones, con retos, con proyectos, con planificaciones, con crecimiento, con nuevos desarrollos, ¿no? Todo eso es lo que nos contáis, y el talento lo tenemos muy cerquita por aquí, ¿no? En aulas como esta, talento en formación, que aspiramos que también, bueno, sea el talento que llegue a vuestras organizaciones. Por eso entendemos la dualidad como procesos de cooperación con agentes externos. La cooperación aquí es fundamental. Si seguimos trabajando cada uno en su zona de trabajo habitual y no abrimos mucho las ventanas, las puertas, tiramos tabiques y de verdad fomentamos no la colaboración que ya existe, sino la cooperación que es más profunda,
Bueno, pues haremos cosas y muy interesantes, pero desde luego no sé si estaremos dando respuesta a esa era de la incertidumbre y a la búsqueda de esos agentes de transformación. En este sentido, la formación dual tiene que estar planteada como un beneficio para todas las partes, y si en este momento me centro en los beneficios que desde la Universidad de Deusto visualizamos para las organizaciones que apuestan por la formación dual, estamos hablando claramente a corto plazo de identificación temprana de talento, porque las necesidades no son para el 2040 cuando lleguemos a Marte, sino que son para pasado mañana, obviamente, pero sobre todo, y fijaos que es lo que tengo ahí resaltado, pensamos que la formación dual lo que os permite a aquellas empresas que apostéis por ella es posicionaros como empresa que apostáis de verdad, por el talento. Y ahí lo unimos con esa generación Z que está buscando otras cosas que hacer. A partir de ahí hay aprendizaje organizativo, otros proyectos, etcétera, etcétera. Con esta visión arrancamos en Deusto la formación dual, pero nos encontramos enseguida con una gran laguna. No había hace 7 años, cuando arrancamos con todos los proyectos de formación dual, un marco legislativo claro, ni académico, ni en el marco laboral, que nos permitiera, bueno, pues tener un marco estable para poder definir bien los proyectos, sobre todo esa parte de vinculación de los estudiantes en dualidad cuando están en vuestras organizaciones. Aquí es verdad que en el caso del sistema universitario vasco, pues tuvimos un apoyo muy importante por gobierno vasco, porque se estableció un protocolo, así lo hemos llamado informalmente, el protocolo Univas Dual, ¿vale? Que nos ha permitido tener un marco mínimo para poder desarrollar proyectos duales, pero ahí es donde nos encontrábamos claramente a la espera de que eso ocurriera. Y hace 2 años, en 2021, por fin ocurrió. Y ahí nos encontramos, como bien nombraba, ¿no?, Cecilia al principio, con 2 regulaciones, tengo que nombrar 2, no solamente la reforma laboral, 2 regulaciones. La primera, un Real Decreto que lo que estipulaba era una nueva organización de las enseñanzas universitarias, y la famosa reforma laboral, que hay que mirarlas juntas para entender bien la formación dual. Y como este nuevo marco jurídico, aunque ahora, bueno, antes nos quejábamos de que no había marco jurídico, ahora a veces oyes voces y dices, es que el marco jurídico no me deja. Bueno, hay marco jurídico y vamos a ver cómo nos podemos incorporar al mismo para hacerlo lo mejor posible, sabiendo que, como en cualquier limitación de un marco, bueno, pues hay cosas que te caen mejor y hay cosas que te caen peor, pero es mejor tener marco que no tenerlo, eso lo tenemos muy claro. Bien, ese Real Decreto que regulaba más las enseñanzas universitarias, por hacer la película muy corta, simplemente para que sepáis, incluye por primera vez la posibilidad que a todo el sistema universitario español, hasta ahora, hasta ese momento solamente el sistema universitario vasco teníamos cierta capacidad, pero desde el 2021 a todo el sistema universitario español, para desarrollar en sus programas de grado y de posgrado lo que se llaman las menciones duales, con esa filosofía de cooperación, trabajo formativo, etcétera. Y además ya dice en la propia normativa de las universidades, fijaos que todavía no ha llegado a la reforma laboral, que esas estancias han de estar reguladas por un contrato laboral, que va a ser el contrato de formación en alternancia. Ahora sí, me voy a la famosa reforma laboral, modifica el Estatuto de los Trabajadores e incorpora un nuevo contrato formativo con 2 modalidades, ¿vale? El contrato de formación en alternancia, que es claramente el contrato que sí aplica a dualidad, ¿vale? Y perdonad, que le moví aquí un segundito, ¿vale? Y el contrato también para la obtención de la práctica profesional, que sustituye al antiguo contrato de prácticas. Aquí hay un pequeño lío de terminología, pero yo doy por hecho que aquí estáis totalmente familiarizados con lo mismo, ¿vale? Bien, algunas pinceladas de este nuevo contrato de formación en alternancia, que es el que aplica a dualidad, es el que hemos empezado a aplicar en el caso que luego os va a compartir John, del caso de máster dual en automoción, ¿vale? Y nos habla claramente de corresponsabilidad. Y esa palabra es súper importante. ¿Qué quiere decir corresponsabilidad? Viene a decir lo que veníamos de alguna manera identificando en formación dual, que ese proyecto de aprendizaje de esos alumnos en dualidad que están combinando su estancia en la empresa con su estancia en la universidad, en nuestras aulas, ¿vale? Pasa a ser mixta esa responsabilidad, corresponsables. De alguna manera, las entidades empresariales no solamente acogéis a trabajadores en potencia, ¿vale?, sino que le estáis ayudándonos a las universidades, en este caso a Deusto, hablo de nosotros y nadie más, ¿vale?, a formarles lo mejor posible. Y es un cambio cultural para las empresas, pero ojo, también para la universidad, ¿vale? También para la universidad, porque bueno, pues en esta concepción de siglos y siglos, ¿no?, pensamos que es el profesor universitario, un profesor, cualquier responsable que esté en el sector educativo, los responsables de educar a las personas o de formar. No, hay que abrir muros, hay que abrir puertas, hay que reconocer que el conocimiento está en todas las partes y que somos corresponsables. Se puede formalizar por cada ciclo formativo, ahí os pondré alguna serie de
elementos, ¿no?, fundamentales de este contrato. Voy a ir a algunos, pero la presentación la vamos a pasar luego con más detalle, obviamente, ¿no? Importante también, el tutor adquiere rango legal. Ese estudiante dual necesita un tutor en la empresa y en la universidad, y ese tutor por primera vez se dice explícitamente en el contrato laboral que adquiere rango legal y que va a tener una formación adecuada. Eso es un antes y un después también. Y también se recomienda que se incorporen en los convenios colectivos la definición de cómo se van a integrar estas personas. Aquí hay personas de empresas seguramente que ya habéis pasado por alguna experiencia de hacer un contrato de formación en alternancia y sabréis seguramente de qué estoy hablando, ¿no? Porque se da también mucha voz a la representación laboral de los trabajadores y conviene tenerlo lo más integrado posible en los convenios colectivos. Bien, ahí hay alguna serie de pautas más, ¿vale?, que os iré dejando sobre el contrato en cuanto a la duración, el tiempo de trabajo efectivo, la retribución establecida, etcétera, etcétera. Y aquí lo importante es que cuando cogemos el contrato de formación en alternancia debemos estudiar además el proceso, ¿no?, de contratación anterior. No suele ser habitual, sobre todo el problema nos viene, ¿no?, o el tema a resolver, cómo seguimos dando vinculación jurídica y laboral a esas personas de contrato de formación en alternancia. Hay que tenerlo claro, ¿no? Y como conclusiones, la modificación de este contrato era imprescindible para poder regular esto bien. Si no estábamos en situaciones muy dudosas de cómo hacer unos vínculos jurídicos en el que todo el mundo estuviera tranquilo, ¿vale? Sobre todo las organizaciones. Cuando hay un vínculo jurídico de estancia de un estudiante nuestro en una organización, la inspección laboral, ahí no viene a la universidad, va a vuestras organizaciones y hay inspecciones laborales en este tema. Imagino que lo conoceréis, ¿no? Con lo cual, mejor que esté todo claro, ¿vale? La finalidad es muy importante, no es tanto esa inmersión laboral directa, sino otorgar a la persona trabajadora elementos claves para incorporar su incorporación al ámbito laboral formativo. Es un contrato formativo. Con lo cual, el reto es cómo la implicación de las empresas la podemos hacer de forma viable para que todo el mundo esté de alguna manera cómodo en este nuevo modelo. Y ahí os dejo una duda pendiente, que es a ver cómo termina el estatuto, la regulación sobre el denominado estatuto del becario, que iba a salir antes de final de año, luego iba a salir en primavera, luego iba a salir en mayo, luego iba a salir en verano, pero obviamente con las Cortes disueltas dudo mucho que lo veamos en breve plazo, pero va a haber un antes y un después en cuanto tengamos el estatuto del becario, de lo que se puede hacer en cuanto a los convenios de prácticas curriculares y extracurriculares, etcétera, etcétera. Eso va a marcar mucho la diferencia y creo que ese contrato de formación en alternancia para la dualidad va a ser una buena alternativa. Acabando ya, oportunidades, porque la formación dual universitaria y gracias a este marco jurídico tenemos muchas más capacidades de regularlo de una forma mucho más estable y consolidada a como veníamos haciéndolo. Bien, os permite identificación temprana de personas, clarísimamente, con una presencia muy relevante en la organización, con lo cual le va a permitir conocer claramente y en profundidad vuestras organizaciones. Opción a redefinir las estrategias de atracción de talento, si tenemos que negociar internamente, ¿no?, con la RLT, si tenemos que pensar cómo va a ser ese proceso de incorporación a la empresa contando con esta posibilidad. Hay una redefinición clara de atracción de talento. Se amplía el rango de competencias. En prácticas todo quedaba un poquito más difuso en dualidad, se va a las necesidades concretas de cada organización, como veis ahora el caso del máster. Los alumnos duales van a percibir el compromiso claramente y además estaréis ahí, ¿no?, mucho más en una línea de poderos presentar de forma anticipada a una propuesta de trabajo. Y por último, y no menos relevante, claramente, esto va también posibilitar la formación de los tutores de empresa en competencias para la facilitación y la gestión. Ahí en nuestro modelo de Deusto, en el que no entra hoy, ¿no?, y es otro día para el que quiera, obviamente, ¿no?, tenemos una escuela para la facilitación dual para dar este servicio, porque entendemos que ese compromiso de las empresas no puedes decir, oye, ya forman a nuestros alumnos y búscate la vida, ¿no? Permitidme la expresión un poco más coloquial. No, estamos dando un servicio, obviamente, que es indispensable. Y así hemos llegado. Tenemos una serie de programas y como obviamente tenemos un máster específico en el sector de automoción, para visualizar un poco los cómo con un proyecto concreto, pues mi compañero John García pues va a pasar ahora claramente a compartiros este caso de esto. Muchas gracias y al final hablamos. Muchas gracias, Irene. Pues os comparto pantalla y os cuento un poco en qué consiste el máster. Ok, bueno, este máster, o sea, es un caso que quiere recoger todo lo que ha explicado Irene, ¿no? Quiere recoger toda esta filosofía de trabajo, esta filosofía de colaboración entre la universidad y la empresa. Entonces, este máster se diseñó desde cero con un único objetivo, que es dar solución a las necesidades de contratación
de las empresas del sector de automoción. Entonces, es un máster que se ha creado bajo dos formas de trabajo que creemos están perfectamente adecuadas a lo que es la realidad de la empresa y a lo que es ese objetivo de creación y retención de talento. Entonces, el máster universitario en diseño y fabricación en automoción tiene dos características que lo hacen único, que es un máster dual y que es un máster basado en retos. ¿Vale? Entonces, un poco, si veis los logos de las empresas de colaboración, pues para mí lo más importante es destacar, pues bueno, destacar la inclusión y la participación de toda la cadena de valor en este máster, en esta creación de profesionales. ¿De acuerdo? Entonces, queremos romper un poco con esa discusión, ¿no? De si la universidad tiene que acercarse a la empresa tiene que acercarse a la universidad. Es decir, este máster está construido con una única idea, que es crear ese espacio de colaboración efectiva entre la industria y la universidad en torno a los futuros profesionales y con el objetivo de crear talento, de que las empresas sean capaces de retener ese talento y que sigamos siendo un país competitivo en el nivel que lo somos, ¿no? Es decir, al comienzo Cecilia lo mencionaba, es decir, el impacto que tiene la automoción, globalmente hablando, en el PIB y que tenemos que seguir siendo líderes a nivel europeo y tenemos que seguir siendo líderes en una industria con una sola forma de hacerlo, que es la captación y la atracción de talento. ¿Vale? Este máster está muy enfocado a lo que es la realidad de las empresas, vamos a decir, desde el punto de vista de la fabricación de componentes, ¿no? El título del máster es Diseño y Fabricación en Automoción. Y está enfocado pues eso, a lo que es la fabricación de componentes, enfocado a la fabricación de vehículos. ¿Vale? Entonces, bueno, con unas vertientes no exclusivas, pero bueno, muy centrado en lo que es el aligeramiento de vehículos, muy centrado en lo que es la fabricación avanzada y lo que es el prototipado virtual, ¿no? También recogiendo un poco lo que Irene explicaba al principio en cuanto a cuáles son los retos de la industria, pues bueno, está claro que la electrificación, la digitalización y la conectividad, ¿no? Y por supuesto, la interna reducción de costes de fabricación asociado pues eso, a la reducción de uso de materiales, a la reducción de uso de energía para la fabricación de esos componentes, el llevar prototipos a fabricación desde pues, en el punto más avanzado posible, ¿no? Entonces, todo el máster lo tenemos orquestado, lo tenemos estructurado en torno a un proyecto que le llamamos el proyecto EVAN, y este proyecto consiste en el rediseño del vehículo de lujo eléctrico de Mercedes-Benz. Y bajo este reto, bajo este contexto, lo que hacemos cada año es definir un reto particular en el que los participantes del máster van a estar trabajando durante toda su formación. Entonces, este año, por ejemplo, están trabajando en un reto que es el rediseño del conjunto de suspensiones para cumplir con el requerimiento de crash de Estados Unidos. El año pasado estuvieron trabajando en el rediseño del chasis para un diseño de chasis en el concepto Cell to Vehicle, integrable en la plataforma de Mercedes-Benz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente definimos un reto a nivel global del máster, que es el hilo conductor de la formación de las personas que participan. ¿De acuerdo? Entonces, con ese hilo conductor vamos desarrollando las asignaturas y cada asignatura aborda un reto particular asociado a ese reto global. Por ejemplo, el reto de tecnologías del automóvil es un reto que lo propone Gestamp y ese reto consiste en el diseño, desde el punto de vista conceptual, de la arquitectura de chasis, de la tipología de suspensiones, del diseño conceptual de esa conexión de la arquitectura del chasis con las suspensiones, etcétera, etcétera, y a la vez, bueno, pues la selección de la arquitectura del tren de potencia, tipología de baterías, distribución, motores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo que sería, vamos a decir, el diseño conceptual del vehículo. La segunda asignatura es procesos avanzados de transformación de materiales y este reto lo propone CIA Automotive y se trata de hacer un análisis de los materiales y procesos de fabricación asociados a ese componente que se está desarrollando. El tercer reto lo propone Mercedes-Benz Fábrica Vitoria y lo que se quiere analizar, lo que se quiere entender es cómo se podría integrar la producción de un vehículo eléctrico en una planta eminentemente de combustión como es la planta de Mercedes.
Y los siguientes 3 retos los propone la Universidad de Deusto, que sería el primero de ellos, dinámica vehicular, es decir, el diseño, el cálculo y optimización de las suspensiones desde el punto de vista de confort, ¿no? Es decir, uno de los puntos que hemos mencionado es el tema de la digitalización, vehículo autónomo, etcétera, etcétera. Ahí todo el tema de confort de marcha pasa a ser crucial en el vehículo. Entonces, bueno, este reto lo que aborda es esa optimización de ese diseño de suspensión que venían haciendo de los retos anteriores desde el punto de vista de confort y dinámica vehicular. El siguiente de los retos es diseño, cálculo y fabricación asistido por ordenador, es decir, es el CAD, CAE y CAM de ese componente que vienen desarrollando, es decir, tienen que hacer el diseño 3D, el cálculo mediante elementos finitos y el modelo digital de la fabricación de ese componente. Y por último, fabricación avanzada, donde este reto pues, lo que tienen que hacer es proponer procesos de fabricación alternativos mediante laser cladding o impresión 3D o lo que fuere a ese componente que están diseñando. Y con esto llegamos a una parte crucial del máster, que es esa formación dual. ¿Vale? Yo quiero enfatizar, quiero hacer hincapié en esos comentarios que estaba haciendo Irene, es decir, la formación dual lo que nos da es la oportunidad de capacitar, de formar al profesional que la industria necesita dentro de la industria. Es decir, el máster entero está organizado en tres bloques, es decir, el primero de los bloques, por la mañana los alumnos están trabajando en la resolución de los retos, por la tarde están yendo a clase para capacitarse de la mano de las empresas para dar solución a esos retos. En el segundo de los bloques tienen mayor nivel de autonomía, es decir, ya no estamos tan encima de ellos, pero bueno, pero tienen que seguir encontrando la forma de dar solución a esos retos propuestos. Y por último, llegamos a la tercera parte del máster, que es la formación dual en empresa. Entonces, en esta formación dual en empresa, cada persona que participa en el máster lo que hace es trabajar durante 8 horas dentro de la empresa en un proyecto formativo propuesto por la propia empresa. Entonces, ¿esto qué es lo que nos da? Bueno, pues lo que nos da es un proceso desde la identificación, la formación y la retención de talento en el que la empresa y la universidad colaboran desde el mismo sitio. La parte fundamental, la parte que compete a las empresas, es decir, esa parte de intensificación más trabajo fin de máster, para nosotros es esencial en el sentido que es el último paso hacia ese profesional competente. Entonces, todo este proceso, como explicaba Irene, es decir, viene de una experiencia de 7 años, es decir, en el que hemos ido definiendo los procesos, definiendo los roles, definiendo la formación necesaria tanto a los profesores como a los profesionales de empresa que participan en esta formación, de tal forma que esta capacitación, esta formación dual a cada uno de los participantes se realiza con 2 figuras espejo. Es decir, por un lado, un asesor técnico de universidad y por otro lado, un asesor técnico de empresa. Estas 2 personas codiseñan juntas el proyecto formativo que va a desarrollar la persona dentro de la empresa. Es decir, antes de que se incorpore a la empresa hay una labor de identificación del candidato, de selección del candidato, de preparación del proyecto. Luego, bajo esos modelos de contrato que ha explicado Irene, se da la formación dual en alternancia y pues en estos 5 o 6 años de experiencia con el máster dual, pues, bueno, pues la experiencia lo que nos dice es que el 90% de las personas tienen esa oferta de formalización de un contrato al terminar. Y bueno, las pocas personas que no se quedan en la empresa que han hecho la formación dual es porque tienen otra oferta de otra empresa para comenzar a trabajar. Quiero insistir en que esto es un procedimiento definido, es decir, no se trata de coger a una persona y enviarla a una empresa, sino que en ese modelo de colaboración, en ese modelo de cooperación entre la universidad y la empresa para la generación y la captación de talento, existe un proceso perfectamente definido en el que, bueno, comenzamos con esa definición del proyecto formativo por parte de las empresas, es decir, esto es un proceso que ya lo estamos abriendo, es decir, las personas que se incorporarán en febrero 24, ya estamos empezando a trabajar con las empresas para definir esos proyectos formativos. Se define el proyecto formativo, es decir, qué es lo que la empresa quiere desarrollar,
se codiseña el plan de trabajo y se hace la formalización de todos los contratos para empezar. Hay una serie de procedimientos asociados al tiempo que la persona pasa en la empresa y luego otros procedimientos asociados a esas memorias de trabajo fin de máster que se deben presentar. Entonces, este proceso de selección de personas para la formación dual, vamos a decir que tiene estos puntos clave, ¿no? En octubre 23, nosotros lo que hacemos es cerramos la definición de proyectos formativos por parte de las empresas. En noviembre recogemos los objetivos de intensificación de las personas que están haciendo el máster, es decir, en qué campos se quieren especializar. En diciembre hacemos el matching entre la universidad y la empresa para en enero hacer todo el papeleo y que en febrero pueda comenzar ese proceso de formación dual. En estos 5 o 6 años, pues bueno, hemos desarrollado más de 90 proyectos de formación dual en colaboración con las empresas, pero bueno, ¿qué tipologías de proyectos desarrollamos? Bueno, todo lo que tenga que ver con diseño y fabricación en automoción. Es decir, todo lo que tenga que ver desde el punto de vista del diseño de un componente, la producción de un componente, la organización de la producción de un componente, es decir, todo lo que tenga que ver desde la digitalización de procesos, las cadenas logísticas, el análisis y optimización de procesos de fabricación, la simulación de procesos de fabricación, gemelos digitales, de procesos, de piezas, todo lo que fuere en torno a la parte de diseño y fabricación para automoción. Entonces, bueno, por mi parte eso es todo. Bueno, agradecer a Cernauto la oportunidad de compartir esta información con vosotros y con vosotras. Y bueno, cualquier duda, cualquier cuestión que podamos resolver, pues encantados de poder aportar. Pues genial, muchísimas gracias tanto a Irene como John. Como llegamos al turno de preguntas, os lanzo, si puedes encender la cámara, Irene. Sí, me la tenéis que activar, por favor. Me está diciendo que controláis el vídeo. ¿Ah, sí? Estoy aquí, os lo juro. Vale, bueno, será alguna cuestión técnica de... Ahora sí, perfecto, Vale, mil gracias, genial. ¿verdad? O sea, os decía Perfecto, que estaba aquí. ahora sí. Vale, Gracias. pues os lanzo la primera. ¿Qué aporta la formación dual que no aportan las prácticas tradicionales? Bueno, Yo si empiezo, quieres, eso es, si quieres empiezo un poquito yo desde mi punto de vista, es decir, ¿qué aporta la formación dual? La capacidad de formar al profesional que tu industria necesita. Es decir, de una manera muy sencilla, las prácticas es ir a poner en práctica lo que ya sabemos dentro de una empresa. La formación dual es ir a capacitarnos dentro de una empresa, ir a formarnos dentro de una empresa. Entonces, la formación dual, ¿qué es lo que da a las empresas? Bueno, si mi tipología de empresa es esta y yo necesito este profesional, yo participo en esa formación. Por lo tanto, es decir, nos da la oportunidad de realmente de formar y capacitar a las empresas que exactamente nuestra empresa necesita. Así es, si me permites un poquito complementar, ya no tanto desde esa perspectiva, ¿no? Cuando hablamos de formación dual, tiene un componente laboral mucho más intenso. Bueno, tiene un componente laboral que las prácticas no tienen. Las prácticas tienen otra regulación, ¿no? Un Real Decreto de Prácticas, etcétera, etcétera, mucho más academicistas, etcétera, ¿no? En general, lo que nos están diciendo las empresas, obviamente están conviviendo hoy en día en las empresas, ¿no? Prácticas y estudiantes en formación dual, es que cuando tienen a un estudiante en prácticas, bueno, pues la misión un poco principal es que vean un poquito la empresa, que palpen un poco la empresa, ¿no? Que entiendan, ¿no? Esas cosas que han visto en el aula, ¿no? Más o menos cómo se desarrollan en la organización. Es un aprendizaje un poquito ahí más amplio, ¿no? En dualidad, me decía el otro día un facilitador de una empresa, de un proyecto en eficiencia energética del proyecto, me decía, es que el que está en dual, hablaba así, es un chico estudiante del máster, este es uno más del equipo. Yo a este no le distingo, este es uno más del equipo, sé que está en formación, que le tengo que dar un proceso de capacitación y cuidarlo un poquito más, obviamente, pero viene a ser uno más, ¿no? Entonces, esa inmersión en el día a día de la empresa es mucho más intensa para ese propio participante, está aprendiendo a la vez que aplica, ¿vale? Ese concepto de aprendiz, ¿no? Que hemos aprendido muchas veces, ¿no? Desde otras perspectivas, ¿no? Está mucho más impactando.
Y desde el punto de vista de una empresa, de un responsable de recursos humanos que esté planteándose arrancar con esto, profundizar en los procesos duales, lo que os decía antes, ¿no? Esa identificación de empresa comprometida por el talento todavía no se le está sacando el brillo que merece tener por esa nueva forma, ¿no?, de que tienen las nuevas generaciones de entender cómo integrarse en una empresa. Y las empresas que lo definan como estrategia y como inversión y no como coste, pues yo creo que van a ir más rápidas. No sé, con eso te contestamos más o menos, Cecilia. Sí, no, lo único que me surgen como me gustaría vender mucho el concepto, que sabéis que me gusta. Sí que una de las partes, ¿no?, que decís y de las conversaciones que hemos tenido en privado, al final es una definición que vais haciendo poco a poco, que se tarda mucho más tiempo, es un cambio de paradigma también incluso para vosotros a la hora de preparar este tipo de máster. Pero entiendo que la percepción de las empresas que ya están con vosotros, especialmente la de la que he explicado yo, es clara, porque si no nos repetirían, cosa que agradezco y mucho. Pero ¿cómo animaríais vosotros a que hubiera otros? Porque entiendo que existe la opción de que haya más empresas que se quieran integrar, que quieran participar pues en este tipo de plan de estudios, incluso puedan hacer propuestas de nuevos másters que ahora sabemos que puedan ser de interés para el sector y que les esté costando encontrar profesionales, porque a mí me parece una oportunidad muy buena de llevarte a una persona a tu empresa y venderle bien la empresa desde dentro, con lo que luego pues, sea más fácil que vea, ¿no?, el valor que tiene el sector y esa empresa en concreto dentro del sector. ¿Cómo los animaríais? Yo, si quieres ir, empiezo también en esta, es decir, el proceso de asignación de alumno-empresa, es decir, es algo totalmente personalizado. Las empresas que han colaborado con nosotros siempre repiten y ha habido empresas que han llegado a acoger hasta 4 personas en formación al mismo tiempo. El feedback, lo que dices, perfectamente integrados en los equipos. Al año siguiente han subido a puestos de responsable de grupo, de responsable de producción. Es decir, te da la posibilidad de conocer a qué persona querrías incorporar a tu proyecto. Entonces, ¿de qué forma animarles? Es decir, bueno, yo lo que diría es que eso, el 90% de las personas que se han formado con nosotros están trabajando y el 100% de las empresas que han participado han repetido. El feedback es extraordinario, pero que suena un poco raro, claro, o sea, yo casi os pediría, os animaría a que contactéis con las empresas que han colaborado con nosotros, es decir, de la misma forma que cuando los alumnos quieren hacer el máster, yo lo que les digo es, bueno, yo te lo puedo contar, pero es mucho mejor que hables con una persona que ya lo ha hecho. Yo lo que animaría es a las empresas, pues bueno, pues a contactar con nuestra red de colaboradores y preguntarles cuál ha sido su experiencia con nuestro máster, ¿no? Creo que es la mejor carta de presentación que podemos tener. Genial. Sí. Y en general también yo apuntaría, ¿no?, que primero, por eso he hecho esa contextualización inicial, ¿no?, de dónde estamos, ¿no? Entonces, cada empresa tiene su reflexión, estoy segura, acerca, ¿no?, de las dificultades para captar talento, ¿no? Entonces, en la universidad os pongo ejemplos, ¿no? Estamos en un momento de convergencia de muchas cosas. Tenemos muchos estudiantes en prácticas, tenemos nuestros procesos, ¿no?, de bolsa de empleo a través de nuestros servicios alumni y estamos, venga que ver, pero ya es recurrente, ¿no?, y habitual y con números muy importantes, candidaturas y candidaturas y candidaturas de empleo, ¿no?, nuestra bolsa de empleo, que tú las lees y dices, bueno, qué interesante, qué sector, qué empresa, no sé qué, o una pyme interesantísima en un sector muy innovador, perfil ajustado, el salario, bueno, ya negociarán, yo qué sé, ¿no? Pero dices, hombre, pues aquí va a estar lleno de candidatos y se quedan vacías de candidatos y candidatas y no se da porque no tenemos alumnos en Deusto. Nos gustaría tener más en perfiles técnicos, eso también queda dicho, ¿no? Y sobre todo mujeres, ¿no?, en perfiles técnicos. Pero claramente esas personas no están llegando a las organizaciones, esas ofertas de empleo no se llenan, pues porque, por lo que os decía antes, todo el contexto en el que estamos sociodemográfico es muy explosivo y la demografía todavía no ha explosionado todavía del todo, ¿vale? Está llegando, luego se puede planificar la demografía, afortunadamente, ¿no? Y está ahí, ¿no? Entonces, los procesos tradicionales de búsqueda de personas, yo creo que les quedan
permitidme la expresión también popular, dos telediarios. Entonces, ahora están convergiendo porque estamos en un proceso de cambio. Entonces, por eso he hecho ese foco, ¿no? Esto va de cambiar la estrategia de atracción de talento. No es que lo diga yo, es que lo estamos viendo en otros países. La regulación en la que estamos, que os he presentado, tanto la de universidades como la reforma laboral, lo dice claramente. Estamos ahí, lo dice vuestro propio sector, ¿no? Cuando vemos los informes, ¿no? Hay que cambiar las estrategias de captación de talento, ¿no? Y como necesitamos también dar respuestas, no solamente a largo plazo, sino a corto plazo a vuestras necesidades, bueno, pues es un puente de cómo doy respuesta a necesidades del momento con esos proyectos que os presentaba yo, por ejemplo, en el máster para visualizar ejemplos, ¿no? Esas necesidades concretas del momento, con captación de talento, con vinculación de esas personas a largo plazo. Y ahí os animaría también a las empresas, si me dejas un segundo, Cecilia, ¿no? A pensar no solamente en los procesos tradicionales, voy a llamar a la universidad, y además, no sé, por favor, siempre que queráis, que nos encanta, ¿eh? A la universidad a ver un poco quiénes salen, esas promociones que van saliendo, eso es en el foco más tradicional que estamos, y también está ahí esa oportunidad, sino también estamos viendo algunas empresas que se nos acercan a ayudarnos a buscar esas personas que van a hacer el máster, ¿no? Tenemos algún caso ahí de aproximación de empresas diciendo, oye, ¿y si te ayudo a buscar personas que hagan el máster y que luego hagan la dualidad conmigo de mi entorno que puedo conocer, o incluso profesionales con una corta experiencia a las que le vendría muy bien su recapacitación en lo que hacéis en el máster, es un caso real de hoy, y a través del máster luego hacen la dualidad. Es decir, están cambiando esas formas. Ahí es donde estamos viendo que tiene sentido lo que hacemos. Es verdad que a corto plazo, y me pongo en la piel de las empresas también, intento al menos, ¿no? Pues hombre, pues las negociaciones internas de cuántas personas puedo tener en mi plantilla, o sea, hay cosas que hay que resolver internamente. Por eso es un cambio de estrategia de captación y vinculación de ese talento, clarísimo. A mí a veces que si me dejas hablar, caigo. No, quería que hablaras y que lo vendieras, lo has vendido bien. No, es que me ha gustado mucho lo de que es una forma también de reskilling, que es uno de los problemas grandes que tenemos en el sector, o sea que me parece muy interesante. Y por pasar a otra parte porque hay gente también de recursos humanos, ¿no? La parte de que había en medio de burocracia, que creo que es uno de los retos, ¿no? Que también tenemos, ojalá pues como en todo, ¿no? Que pedimos que eso se vaya reduciendo poco a poco, pero ¿podríais describir un poco cómo es el proceso y si ha mejorado el nuevo marco regulatorio esa situación? Vale. Yo en cuanto a la experiencia del máster, si quieres. Sí. Es decir, lo que ha hecho es, vamos a decir, lo que ha hecho es definir de manera más clara las opciones, es decir, dejándonos con una única opción. ¿Vale? Es decir, es este contrato de formación dual en alternancia. Resumen muy rápido. 60% de lo que marca el convenio con un modelo de contrato que hay que cumplimentar. Es decir, el papeleo está claro, está claro qué es lo que hay que hacer, solamente hay un camino para hacerlo. Tiene una situación que hay que enfrentar y que hay empresas que les ha costado enfrentar, que es el headcounting, ¿no? Es decir, hasta ahora, pues si estábamos haciendo una formación dual con un convenio de colaboración educativa entre la universidad y la empresa, esa persona no computaba a términos de cuántas personas trabajan en mi área, pero ahora sí, ¿no? Entonces, eso sí que ha supuesto un reto más. También voy a decir que en base a la experiencia de este año, donde ya hemos estado aplicando este modelo de colaboración, no ha supuesto para nada el problema que pensábamos que iba a suponer. Es decir, empresas grandes, empresas pequeñas, medianas, no ha supuesto ningún problema. Cuanto más grande es la empresa, más problemas puede suponer si los centros de decisión están fuera, pero al final es una cuestión de planificación, ¿no? Y el ejemplo yendo también a un ejemplo concreto, decíamos, yo sé que el año que viene voy a necesitar contratar a 2 ingenieras. Bueno, pues si ya sabes que el año que viene necesitas 2 ingenieras, comienza el proceso de formación 6 meses antes, con lo cual ya vas a estar preparado o preparada para cuando llegue ese momento de contratación, ya tienes candidatos, ya conoces a esas personas. Entonces, burocracia, pues existe, pero el camino está marcado. Es decir, el modelo de contrato está marcado y no tiene mayor complicación.
Sí, ahí vamos aprendiendo también, ¿no? Yo también doy un, un agradecimiento, ¿no? A las empresas que el primer programa en el que hemos aplicado el contrato de formación en alternancia este curso precisamente ha sido el máster de automoción, ¿no? Porque por ley era el primero que nos correspondía, daban ahí entrando todos paulatinamente, ¿no? Y es verdad que había, pues, eran de los primeros contratos de formación en alternancia que estaban firmando en España, ¿vale? Con lo cual sí que es verdad que en esta primera promoción, pues las empresas y yo he hecho una labor importante también, ¿no? De apoyo, pues tenían dudas, y nosotros también, y llamábamos a la inspección de trabajo y tal. Yo creo que poco a poco ya vamos a tener ese tema mucho más superado. Como todo hay una curva de aprendizaje, pero los que ya lo han hecho ya la tienen, ¿no? O sea, pero es un contrato laboral. Entonces, esa burocracia ahí del vínculo jurídico está, hay que cumplir la ley, obviamente, de tener contrato en regla, pero bueno, es salvable. Y luego ya estaría lo que es la parte más de burocracia, y no sé si vas por ahí también, ¿no? De todo el proceso de seguimiento, etcétera, ¿no? Del proyecto en nuestro modelo, en el que no entra hoy, ¿no? Obviamente tenemos una, bueno, yo lo he enseñado, ¿no? Un poquito, ¿no? En su máster, ¿no? Tenemos una serie de procesos de seguimiento que entendemos que son los mínimos indispensables para el rigor del proceso formativo, ¿vale? Y para que vaya mejor. Cuanto más feedback hay, pues los proyectos van mejor. Eso en cualquier proyecto de empresa todo el mundo lo tendremos claro, pero obviamente tenemos que hacer viable. Y somos muy conscientes que esos facilitadores están en su día a día, ¿no? Con una responsabilidad organizativa y esa es su trabajo, ¿no? Todos los días. Pero hemos hecho corresponsabilidad y necesitamos que una parte de su tiempo lo inviertan también, ¿no? En formar a estos estudiantes. Entonces hay nuestra responsabilidad liderando estos procesos, porque la ley dice muy claro que es la universidad quien tiene que liderar los procesos duales, ¿no? Es hacerlo viable y con una serie de plantillas, instrumentos apoyados en tecnologías, obviamente que faciliten ese trabajo lo mayor posible. Pero bueno, pues sí que hay una serie de procesos establecidos claramente. Sí, Si no sería, ¿no? Lo que eso es, quieras, cuando puedas, pues, prácticas, no dual. eso es, no, ahí, o sea, esa parte no lo había comentado, que decir, no lo había enfocado la pregunta hacia esa parte. Hay una cosa clave que es cuanto mejor esté definido el proyecto formativo, mejor alineados están la universidad y la empresa y de una manera más natural se lleva ese proceso. Nosotros lo que hacemos es que media hora cada 2 semanas el tutor de la empresa y el tutor de la universidad se reúnan con la persona en formación para garantizar que el proyecto sigue alineado, ¿vale? Pero lo que ha explicado Irene, es decir, son personas que se integran en el equipo de trabajo y el seguimiento, es decir, el seguimiento es el de cualquier compañero, el nivel organizativo que se tenga en cualquier empresa. Lo que intentamos es que para nada suponga una carga administrativa a las empresas, ¿no? Es decir, sino que simplemente todo eso nos ocupamos nosotros, marcamos un proceso muy claro en el que la empresa lo entienda y que vea cuáles son los hitos que tiene que cumplir. Y el punto clave es eso, es decir, cuanto mejor definido esté el proceso formativo, mejor va todo. Y luego que esa información, es decir, que recursos humanos identifique a la persona que va a tutorizar, que esa persona se sienta capaz, se sienta motivada y que tenga esa necesidad a nivel técnico de que alguien pues trabaje en ese área que se quiere desarrollar. Y con eso, pues los tres agentes estamos alineados y el resultado, pues a mi juicio es excelente. Pues me la habéis contestado desde todas las perspectivas, con lo que perfecto. Son casi las 11, podemos dejarlo aquí. ¿Alguna cosa que queráis añadir? Yo sí, a animar, ¿no? A las empresas a explorar. Igual no hay que empezar con macroproyectos. Yo soy muy partidaria de empezar con experiencias piloto, pues para ver, ¿no? Para entender el sistema, lo que supone, y desde las dos perspectivas. Yo creo que tú lo resaltabas también, Cecilia, ¿no? Se puede participar como empresa, como un proyecto, poniendo un proyecto donde acoger a un alumno ya matriculado en el máster. Eso es lo más habitual hoy en día, pero también identificando esas personas por las que queréis apostar, por las que veis que la formación les viene bien y que la dualidad, sobre todo en posgrado, ¿no? Más que en grado, pero en posgrado en este caso es muy interesante para hacer ese reskilling de una manera viable, ¿no? Porque fijaros, estaría un semestre más en la universidad, aunque a medias, pero un semestre entero haciendo un proyecto dual para la empresa y haciendo un máster, ¿no? Entonces, hay muchas maneras y animar a las empresas a explorar con un caso piloto. No hay que empezar de 100 en 100. Pues, Y gracias una vez más. Eso es. pues nada, muchísimas gracias a vosotros por explicarlo y a intentar hacerlo fácil. Creo que tenéis, y por eso parecía interesante, un ejemplo muy claro y además que sabemos que funciona y que espero que las empresas animen también incluso a proponeros nuevos posibles
posgrados en los que podamos estar interesados desde el sector y que nos ayude en ese gran reto que decía al inicio, ¿no? de atracción del talento a un sector tan importante para nuestra economía española. ¿Vale? Perfecto. Pues nada, pues que nada, daros nada más que las gracias a Deusto por ser socio colaborador nuestro y implicarse en estos temas, a vosotros dos como ponentes, a todo el mundo que ha estado conectado y nos vemos en el próximo evento. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo para Adiós. todos. Un Gracias. saludo. Adiós.